Los primeros pobladores de la costa de Baja California establecieron una relación profunda con la tierra y el mar. Sus saberes ancestrales, técnicas de recolección marina y arraigado respeto por el entorno siguen resonando en la riqueza cultural que hoy nos conecta con nuestras raíces más antiguas. Es importante, no aventuraría a decir como el más importante en Baja California, pero es un hallazgo relevante para poder comprender la historia prehispánica de Baja California, particularmente en la región noroeste. Bueno, en realidad las sociedades cazadoras, las sociedades humanas que vivieron en Baja California, sabemos que fueron grupos nómadas y seminómadas que tenían una economía de apropiación. ¿Qué significa esto? Que no cultivaban o no producían sus alimentos. Entonces, en términos económicos, lo que estos grupos hacían era acudir a los diversos nichos ecológicos que hay en la región, que hay en la naturaleza, para poder explotar los recursos silvestres que hay en la naturaleza. Cazaban también venados, lobos marinos, nutrias, y colectaban y marisqueaban también. Colectaban abulones, mejillones, caracoles, además de que también pescaban. Entonces, en realidad son sociedades cazadoras, recolectoras, pescadoras o marisqueros. Entonces, estos grupos, por la forma en cómo habitaban y explotaban el territorio, en algunos momentos se encontraban en algunos puntos de explotación. No sabemos con certeza cuánto tiempo ellos habitaban algún espacio. Podrían ser tal vez semanas, en algunas ocasiones días, en algunas ocasiones incluso meses, de acuerdo al tiempo, ¿no? En términos climáticos. También a la disposición de los recursos, particularmente también no hay que olvidar el agua, que no es abundante en la región en tiempos históricos, no solamente ahora, sino en tiempos históricos. Entonces, estos grupos en sus movimientos territoriales, pues obviamente donde moría alguien, pues lo enterraban. Y para poder detectar arqueológicamente un área con vestigios humanos enterrados, pues no es nada fácil, ¿no? Porque al final de cuentas estos grupos tenían movimientos continuos. Hay que también recordar que en la historia de Baja California, la historia prehispánica de Baja California es muy larga. No estamos hablando de un momento en particular, sino de una cronología que lleva milenios, no solamente centurias, sino milenios. La sociedad moderna baja californiana, ¿cuánto tiempo lleva habitando este espacio? Si pensamos desde que la modernidad inició a finales del siglo XIX, principios del XX, pues nos llevamos más de 200 años ocupando este espacio. Entonces hay que pensar que aquellas sociedades llevan más de 12,000 o 13,000 años habitando ese espacio. Entonces, a veces nos preguntan los arqueólogos, ¿y cuánta gente vivió aquí en un sitio determinado? Pues yo lo que les pregunto, bueno, ¿de qué época quieres hablar? Porque si hablamos de hace 13,000 años, tal vez eran pequeños grupos altamente móviles que habitaban la región, pero con el paso del tiempo, obviamente, estos grupos fueron creciendo y fueron habitando habitando la región de manera más específica y fueron creciendo a su vez, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no es fácil poder detectar o tener hallazgos en tierras humanos, que cabe señalar, no es el objetivo de las investigaciones arqueológicas. Cuando en un proyecto de arqueología vamos a hacer investigaciones en términos de excavación, pues el objetivo de las investigaciones arqueológicas es documentar contextualmente los vestigios materiales de las sociedades antiguas que habitaban la región. Creo que me fui un poquito por otro lado, pero platicaba hace rato de que esos grupos móviles, a veces semisedentarios o seminómadas, más que semisedentarios, seminómadas, pues habitaban en el espacio y se iban, y obviamente durante el tiempo que habitaban el lugar o el campamento, pues nadie moría
y hay sitios donde, campamentos donde no hemos detectado, que se han investigado, no hemos detectado enterramientos humanos. Entonces, no siempre un campamento prehispánico conchero costero no necesariamente va a tener evidencias de actividades funerarias prehispánicas. La importancia, preguntaba hace un momento usted, la importancia de estos hallazgos es que podemos acercarnos al modo de vida en su conjunto de todos los hallazgos, no solamente los enterramientos humanos, sino en el conjunto de los utensilios y la disposición de los elementos arqueológicos, podemos acercarnos al modo de vida de estos grupos que habitaban el lugar. ¿Y qué significa esto? Podemos conocer su utillaje, las herramientas que utilizaban para sus actividades diarias. ¿Qué es esto? Herramientas tan básicas y tan sencillas que ahorita tal vez no podemos concebir, como un raspador. Pues ahorita actualmente tenemos raspadores en nuestras cocinas, pero no les llamamos raspadores. ¿Qué es esto? Un pelapapas. ¿Qué es esto? No estoy diciendo que se utilizaran esos raspadores para pelar papas aquí, pero a lo que voy es la función del artefacto. Es muy fácil para nosotros tener herramientas en nuestra cocina y que vamos al supermercado, vamos al mercado y podemos conseguirla pagando una cantidad. Bueno, ¿cómo hacía un antiguo lajoyano o un antiguo cazador-recolector para obtener una herramienta que le fuese funcional en la vida diaria? Para cortar, raspar, cortar. Bueno, sencillamente es pegarle una piedra con otra piedra para poder obtener un fragmento de piedra con un borde cortante o con un borde afilado. Entonces, estas herramientas que nosotros encontramos en los concheros, pues las encontramos distribuidas alrededor de las hogueras, en las áreas de actividad, y al final de cuentas podemos ver y diferenciar herramientas que nosotros conocemos como de tecnología expedita o expeditiva, dicen algunos, que simplemente es golpeo una piedra, saco una lasca afilada, una hojuela afilada, la utilizo y la desecho. Pero hay otro tipo también de herramientas que están más estandarizadas, por decirlo de alguna manera. Entonces ya se requieren unos pasos más específicos, unos gestos específicos, gestos técnicos, para poder obtener la herramienta que deseo. Esto puede ser un raspador de domo, puede ser un cuchillo o una punta de proyectil. Para obtener una punta de proyectil, pues se requiere experiencia y todo un bagaje acumulado de la cultura a la que pertenece el individuo. Bueno, volviendo al tema de la importancia de los hallazgos, tenemos de que podemos saber cuál es la cultura material de los grupos que habitaban ese lugar en un tiempo y espacio determinados. Y a su vez, los restos óseos que encontramos de las personas que vivieron ahí dan también mucha información respecto del estado de salud, el momento en que murieron, la edad en que murieron. De algunos se puede saber por qué fallecieron, si hay alguna enfermedad o de algún trauma, un trauma físico. Entonces, son datos que consideramos los arqueólogos muy relevantes para la comprensión de los grupos humanos que habitaban ese lugar. Y específicamente de los restos encontrados ahí, ¿qué es lo que concluyeron? Bueno, los trabajos todavía se encuentran en proceso, en investigación. Sabemos que de manera preliminar sabemos que hay varones, hay hombres, hay individuos femeninos. Sabemos que un dato muy relevante que nosotros estamos viendo ahí es de que el tipo de inhumación. Sabemos por los datos que se han encontrado a lo largo de la costa, particularmente en el sur de la costa de California y en algunos otros contextos que se han encontrado en la región, sabemos que los grupos lajoyanos enterraban a sus muertos en pequeñas fosas dentro de los mismos concheros, donde los colocaban en posición fetal y la mayoría de las veces los enterraban cubiertos con piedras. 1, 2, 3, 4, 5 piedras grandes. Los antecedentes del conocimiento de la arqueología de la región, hablo de la región noroeste de Baja California y el sur de California, la región costera,
se remontan a los 20, a la década de los 20 y los 30 del siglo pasado, 1920, 1930, incluso hasta el 45. Hubo un arqueólogo neoyorquino que llegó a San Diego en los 20, se llama Malcolm Rogers, y Malcolm Rogers se dedicó a investigar la arqueología costera, incluso también del desierto, pero particularmente la costera del sur de California y el norte de Baja California. Entonces, él vivió la época de la urbanización, del inicio de la urbanización costera en San Diego. Y resulta que pues ahí andaba sin regulaciones sobre arqueología, etcétera. Pues ahí andaba Malcolm Rogers atrás de las máquinas de los obreros en las obras, pues tratando de recuperar información cuando se estaban destruyendo los sitios arqueológicos por la urbanización en San Diego. Uno de los sitios más importantes que él registró en los 20 fue precisamente en La Joya, un campamento prehispánico muy grande que en términos de acres es de alrededor entre 30 y 40 mil metros cuadrados, que eso es algo enorme, prácticamente 3 o 4 hectáreas. Pues él pudo documentar parte de los materiales arqueológicos que se encontraban ahí. Se encontraron enterramientos humanos, puntas de proyectil, un sinnúmero de vestigios, y que él, al paso del tiempo, empezó a observar que a lo largo de la costa se encontraban vestigios muy parecidos a lo que él había encontrado en La Joya. Entonces, para él, el sitio representativo de esa cultura pues se encontraba en el lugar que actualmente conocemos La Joya. Como no sabemos el nombre de los grupos del arcaico, él decidió denominarnos La Joya o La Joyans en inglés, y nosotros los arqueólogos de México los conocemos como grupos lajoyanos, precisamente por la denominación que le dio a partir de los registros arqueológicos que él hizo precisamente en La Joya, San Diego. En arqueología tenemos dos maneras de datar, o sea, de asignar cronología a los contextos arqueológicos que nosotros encontramos. Entonces, por un lado es la relativa, es decir, por comparación, y por otro lado la absoluta, que es cuando nosotros tomamos algunas muestras de origen orgánico y que sabemos que están asociadas directamente a los restos arqueológicos, y ya podemos conocer con precisión la época a la que pertenecen esos contextos. Hasta el momento estamos por conocer las dataciones absolutas de los contextos que hemos trabajado en la región, pero por comparación, por análisis comparativo, consideramos que estos restos se pueden remontar incluso hasta 5.500 años antes del presente. Y es posible que en algunos puntos, algunos materiales incluso se remonten más allá de los 5.500 años de antigüedad. Y de ahí tenemos que todos estos restos, pues obviamente deben corresponder a momentos del Holoceno tardío, de los 5.500 años al presente, porque hay que recordar que estos sitios no fueron permanentemente habitados. Seguramente había gente de hace 3.000, 5.000 años que habitaban en un punto, fundaban, por decirlo de alguna manera, un conchero, y tal vez vivieron ahí 300 años, 3, 4, 5 generaciones, lo deshabitaron, y después venía otro grupo y habitaba ese sitio, y entonces hemos documentado concheros que tienen en algún punto 5.000 años de antigüedad, en otro punto tienen 3.000, más arriba tienen 2.000, etcétera, hasta llegar a la época en la que los contextos, elementos novedosos en términos arqueológicos aparecen en la parte superficial de estos sitios antiguos. Así estamos esperando todavía, conjuntando la cantidad de muestras. Tenemos que ser muy cuidadosos en la selección de las muestras para que podamos datar con seguridad en los contextos que descubrimos y que registramos. Bueno, en realidad, dentro de la fase del proyecto arqueológico, la fase de campo del proyecto arqueológico, se
Documentamos alrededor de 18 enterramientos humanos. Estos son 16 enterramientos directos, es decir, los esqueletos están en posición anatómica, y 2 cremaciones humanas, y además de dos cánidos, 2 perros que fueron inhumados intencionalmente ahí, que seguramente en algún momento de la historia del sitio estos grupos tenían mascotas, ¿no? Porque no hemos identificado hasta el momento ninguno de los sitios arqueológicos que se han explorado a lo largo de la costa. Mis colegas y lo que nosotros hemos hecho, nos han detectado restos de perros que hayan sido consumidos. Entonces lo que vemos es que cuando hubo perros, esta gente los trató como los tratamos ahora, ¿no? Como mascotas. Es la segunda vez. En Bajamar, en el año de 2006, se encontraron los restos de 2 perros, 2 cánidos, muy posiblemente asociados a un esqueleto humano de 3.000 años de antigüedad. En el caso de los esqueletos de los perros que encontramos en Costa Azul, no hay evidencia de que hayan estado asociados a algún entierro en particular. Estaban aislados, lejos pues de algún otro elemento funerario. Volviendo a su pregunta, todos estos elementos funerarios no se encontraron concentrados en alguna parte. Se encontraron en al menos 3 concheros distintos, distribuidos todos en las áreas de actividad que estos grupos habitaban. Entonces, Malcolm Rogers determinó en algún momento entierros segregados y entierros no segregados. Entonces, no segregados significa que no había áreas de enterramientos dispuestas especialmente para ello, ¿no? Y aquí están no segregados, segregados. No fueron dispuestos en un punto en específico a manera de panteón. Distribuidos en tres espacios distintos, 3 concheros distintos. Y el conchero donde hubo más había 8 y estaban distribuidos en puntos distintos, lejanos, de más de 5 o 7 metros de distancia entre ellos. Los perros por separado, uno en un conchero y otro en otro. 2006-2007 hubo proyectos de investigación ahí, y es el lugar donde originalmente la arqueóloga Magdalena Reina en los años 93-94 generó un proyecto también de salvamento ahí. La arqueóloga Magdalena Reina, en paz descanse, fue la pionera en las investigaciones arqueológicas en esa región. En Costa Azul ha habido varias etapas de investigación. La primera fue en 2004 y la última hubo otra en 2010, cuando se iniciaron los trabajos para la construcción de la central de ciclo combinado, la Jovita. Los arqueólogos Manuel Pérez y María Flores de la Dirección de Salvamento Arqueológicos trabajaban ahí. Y el último proyecto fue en 2021, cuando estuvimos trabajando nosotros recuperando información relevante. Alrededor de un año. Estuvimos trabajando 11 arqueólogos con alrededor de 48 o 50 trabajadores manuales. Estuvimos trabajando simultáneamente en varios campamentos. Entonces, todo el equipo de trabajo estuvo distribuido en distintos frentes de trabajo, entre 6, 8, 9 frentes de trabajo, conforme se iba avanzando con los trabajos de investigación. Sí, definitivamente más del 95% de las evidencias arqueológicas corresponden a la cultura de la joya. Y también tenemos evidencia de arqueología de los grupos yumanos, que están caracterizados por 3 elementos principales, que es la cerámica, el conocimiento de la alfarería, que no lo tenían los grupos la joya, el conocimiento de la tecnología del arco y la flecha, que tampoco lo tenían los grupos lajoyanos, y la tradición funeraria de la cremación, que tampoco la tenían los grupos lajoyanos, además de otros elementos típicos de la cultura arqueológica yumana,
prácticamente estos elementos a lo largo de la costa, en el sur de California y aquí, se sobreponen a los elementos lajoyanos. Entonces es muy claro observar que en muchos casos grupos humanos visitaron estos sitios, los habitaron, no en todos, en algunos puntos en particular, llegaron, habitaron y en algún momento también son visitas esporádicas, y en algunos puntos entiendo que también deben haber estado hacer campamentos semipermanentes. Para llegar a alimentarse de lo que el mar ofrece. Así es. La línea costera es un polo de atracción natural para cualquier persona que quiera sobrevivir y pueda alimentarse. Realmente no podemos decir que los alimentos están a la mano. Hay que trabajarle, hay que saber, hay que conocer, pero no es raro que en la historia de la humanidad todos los grupos humanos tiendan a adaptarse a las condiciones nuevas. A veces hace más frío, a veces hace más calor, a veces hay escasez de alimentos, escasez de agua, pero usualmente todos los grupos humanos tienden a adaptarse al ecosistema que les puede ofrecer alimento relativamente seguro. Entonces dicen que a todos se acostumbra uno menos a comer, y esa creo que es una regla universal, no escrita, pero asumo que la es. Así es, sin duda. Y particularmente, como lo platicábamos en un principio, alimentos y agua. Entonces, en época de secas, tal vez la gente habitaba mucho menos esos espacios, pero en épocas de aguas, de lluvias, si hay agua y hay alimentos, seguro había gente. Sí. Es interesante que, la arqueología es una ciencia que avanza a veces a pasitos y a veces pasos más grandes. Esto depende de los hallazgos que los colegas hagan en cualquier parte del territorio nacional o incluso del continente, y si nos vamos más allá, del orbe, en todo el mundo. Recientemente se han estado documentando y han salido a la luz nuevos datos sobre los primeros pobladores del continente americano. Entonces, sabemos hoy que el continente se pobló entre alrededor de 14,000 y 16,000 años. Hay que pensar que el poblamiento de América no fue lineal. Usualmente tendemos a pensar de que el poblamiento siguió un pequeño grupo y se fue hasta la Tierra del Fuego y se pobló América, ¿no? No, en realidad hubo flujos poblacionales que se han documentado, obviamente, principalmente de norte a sur, y por centurias, ¿no? Incluso milenios. Entonces, hubo gente que regresaba al norte, gente que se iba avanzaba hacia el este, etcétera. Poco a poco se fue diseminando. Pensemos como las raíces de un árbol, ¿no? En la tierra. La gente en el continente, y obviamente fue dejando las evidencias de sus actividades diarias al paso en su camino. Entonces, preguntaba usted sobre la península de Baja California. En Baja California tenemos documentados, colegas han documentado las dataciones más antiguas en Isla de Cedros. Hay dataciones que rondan ya los 12,500, que no es poca cosa, hasta los 13,500 años de antigüedad en algunos sitios, en particular del sur de la isla de Cedros. Que cabría señalar que en algún momento fue península, no isla. En esta región particular, en la costa noroeste de Baja California, tenemos la datación más antigua en Abrigo de los Escorpiones, que está muy cerca de la desembocadura del arroyo de Santo Tomás, al sur del arroyo de Santo Tomás. A 100 metros de la actual línea de costa hay un promontorio natural, un afloramiento rocoso muy grande, donde hay un resguardo rocoso natural. Dos arqueólogos canadienses de la Universidad de Alberta, Alan Bryan y Ruth Grun, hicieron investigaciones, documentaron el sitio en 1998.
Y entre 2000 y 2004 realizaron excavaciones al interior del resguardo rocoso y documentaron una estratigrafía muy compleja para los habitantes de la región y para la arqueología de la región, de hasta 5.5 metros de profundidad. En el fondo, en la parte más profunda de ese resguardo, ellos encontraron evidencias de actividad humana de entre 9.000 y 10.000 años de antigüedad. Esa es la datación más antigua que tenemos en la región. Ellos interpretaron, dijeron a raíz de los hallazgos que el sitio funcionó como una estación de marisqueo por miles de años, ¿no? Pero al parecer los primeros habitantes de ahí, no al parecer, ellos comentaron que los primeros habitantes del lugar se instalaron ahí hace entre 9.000 y 10.000 años de antigüedad. Sí, de hecho es interesante esto de la arqueología insular porque también digamos que corrobora que los grupos humanos a lo largo de la costa del Pacífico Norte estaban ya completamente adaptados a las condiciones de los litorales donde ellos vivían. En las islas del Canal de Santa Bárbara, las islas del norte del Canal de Santa Bárbara, arqueólogos estadounidenses, colegas que han realizado trabajos ahí, han documentado sitios que tienen también entre 12.500 y 13.000 años de antigüedad. Entonces, estos grupos humanos estaban plenamente adaptados a las condiciones costeras, litorales y relativamente marítimas de los lugares donde vivían y explotaban. Entonces, esos son los datos más antiguos que tenemos para esta región del continente. Claro, si bien la balsa no es de los primeros pobladores, sabemos, se ha interpretado que esta balsa proviene del norte de California y que llegó aquí por las corrientes marinas. Pero está documentado que ese tipo de balsas hechas con secuoya se estaban fabricando en la costa del centro norte de California. Esta fue encontrada en los alrededores del Rosario y fue documentada entre el 2008 y 2010 por el arqueólogo Antonio Porcayo. Debe ser de la parte, no debe ser tan antigua, debe ser del Holoceno tardío, debe tener entre 2.000 o 3.000 años de antigüedad como máximo. En el centro de la península, sí, serían los pobladores más antiguos que se han documentado hasta ahora. En la isla de Cedros y en las islas del norte del Canal de Santa Bárbara, enfrente de Los Ángeles. Esa pregunta es muy interesante porque tradicionalmente es lo que nos han enseñado en las aulas y que tampoco está mal porque es lo que se creyó en su momento. Ahorita ha cobrado relevancia la hipótesis de que los primeros grupos humanos llegaban al continente vía navegación costera. Entonces, estos grupos, de hecho, hay una propuesta de hipótesis donde el arqueólogo de apellido Erlandson dice que estos grupos tomaron la carretera de Highway Kelp, la carretera de las algas, ¿no? Porque tiene mucho sentido esto, porque todos estos bosques de algas que bordean todo el anillo del Pacífico Norte son ricos en fauna silvestre. Entonces estos grupos, se plantea que estos grupos estaban especializados en la explotación de la fauna y de los recursos alimenticios que proporcionan estos bosques de algas que llegan prácticamente hasta el centro de la península de Baja California. Entonces, y si estos grupos estaban navegando, bordeando el litoral hace entre 14.000 y 16.000 años, o 13.000 y 16.000 años, es una época en que el famoso estrecho de Bering estaba cubierto por hielos. Entonces, aquí lo interesante es que si el paso estaba cerrado allá, porque había gente ya poblando el continente. Y es muy posible que la ruta migratoria.
se ha hablado también de que estos primeros pobladores, en estos sitios que se han documentado tan antiguos, hay algunos elementos arqueológicos, objetos, que parecen tener antecedentes en todo el anillo del Pacífico Norte. Esto es puntas de proyectil lanceoladas, ojivales, alargadas, muy parecidas a las que se fabricaban en Siberia o en Japón para la misma época. Anzuelos manufacturados en conchas de bulón que se estaban fabricando de manera muy parecida en las costas del norte de las islas de Japón. Entonces esto va integrando nuevos elementos para el conocimiento de los primeros pobladores de la región y obviamente de América. En términos de etnias es difícil hablar del pasado no conocido, ¿no? Realmente por lo que nos guiamos es obviamente para los grupos antiguos, eso es por grupos grandes que les denominamos de alguna manera, y en este caso pueden ser los grupos asiáticos del oriente de Asia. Pero en realidad hasta donde el conocimiento ha alcanzado al día de hoy, se sabe que hay ligas genéticas entre los grupos nativos de América con los grupos que actualmente pueblan el oriente de Asia. Entonces, obviamente, entre ambos lados de Beringia. Aquí lo interesante es que parece que hubo un salto genético muy rápido al momento de que los primeros pobladores pasaron a América. Pero eso no significa que no provengan de Asia. La liga genética apunta hacia un poblamiento a través del estrecho de Bering. Regresamos. Bueno, al final de cuentas se sabe de que estos grupos llegaron a un callejón sin salida, ¿no? Al final de cuentas no se ha detectado, hasta donde yo sé, que haya habido vínculos culturales entre los grupos que habitaban, los pericúes, etcétera, que habitaban en el extremo del sur, con los grupos del otro lado del continente, ¿no? Los peninsulares con los continentales, por decirlo de alguna manera. No hay evidencia de eso, y obviamente los grupos que encontraron los primeros misioneros en el sur son descendientes de los pobladores que poco a poco fueron llegando a la región a lo largo de los milenios. No necesariamente, esto también tiene que ver con los hallazgos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, para plantearlo de una manera clara, es que tenemos el rompecabezas de 1000 piezas con 3 nada más. Entonces, tenemos una pieza en Isla de Cedros, tenemos otra en las Islas del Canal de Santa Bárbara, tenemos algunas otras en algunos puntos del territorio continental de Norteamérica, como el sitio Cooper's Ferry, que está en Idaho, muy cerca de la frontera con Oregon. Tiene alrededor de 15.500 años de antigüedad, que es un dato muy nuevo, que se publicó hace no más de 2-3 años. Y tenemos sitios por ahí salpicados a lo largo del continente con estas dataciones. Si tenemos que en la Tierra del Fuego los grupos originarios del extremo sur del continente tienen el mismo origen que los del norte, y que en Monteverde, uno de los sitios más antiguos de Sudamérica, tiene alrededor de 14.500 años, no sería raro que haya algunos sitios que también tengan esa cronología en la península de Baja California y en el sur de California, ¿no? No es fácil encontrar estos sitios tan antiguos, son prácticamente agujas en un pajar. Si fuera fácil ya tuviéramos 2000, pero yo creo que no rebajamos ni los 50 en todo el continente, ¿no? Entonces, y en Baja California tenemos de 12.500, pero todavía faltan unos miles de años más atrás para poder acercarnos todavía aún más a los pobladores más antiguos. Claro, en en antropología lo que conocemos como las adaptaciones culturales
a los medios ambientes, a los nichos ecológicos, realmente al final de cuentas la gente se instala donde la naturaleza la trata mejor, ¿no? Y donde la gente termina adaptándose a ese medio ambiente. Aquí también, en términos costeros, es interesante notar que el litoral actual que conocemos no es el mismo de hace 10.000 años. Este litoral tiene entre 5.500 y 6.000 años de antigüedad. ¿Y dónde estaba antes? Pues estaba mar adentro todavía. ¿Por qué? Porque por el tema de los deshielos, del deshielo de los casquetes polares. Entonces, de manera interesante tenemos que los sitios lajoyanos que conocemos actualmente, de manera interesante, tienen ese tope de cronología, 5.500 años. Entonces, los litorales ricos de hace 6.000, de hace 8.000, de hace 10.000, de hace 12.000, están mar adentro. Sumergidos actualmente. Sumergidos o destruidos, Yeah. ¿no? Entonces, realmente sospechamos que la cultura de la joya debe ir más allá de los 5.500 años. No sería raro. Los grupos que habitaron hace 10.000 años abrigo de los escorpiones, pues ya estaban teniendo una explotación muy clara, una adaptación muy clara al medio costero. Y decíamos que también los de hace 12.500 años. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos es un fragmento, una visión parcial de lo que ha sucedido en términos históricos en la región. Y con certeza podemos hablar de datos de los grupos La Joya de 5.500 años para acá. Porque al final de cuentas los grupos La Joya de 5.500 hacia atrás, los sitios están o bajo el mar o destruidos, como lo decíamos hace unos momentos. Sin duda, y es lo que plantean los arqueólogos que han encontrado estos sitios antiguos en Norteamérica continental, ¿no? Hay otras hipótesis que han planteado que pudo haber colonizaciones por el lado del Atlántico, pero no se han encontrado evidencias. Todas las evidencias apuntan hacia Asia. Sí, sin duda. Obviamente la comunicación no es directa, ¿no? La comunicación cultural, sino se va dando como por eslabones de una cadena. Pero al final de cuentas hay una ruta muy difícil de rastrear porque, como mencionaba hace rato, la línea de costa tiene 5.500 años y eso dificulta la investigación arqueológica para el conocimiento de las primeras poblaciones. Pero con agujas en el pajar se van armando estas hipótesis y que poco a poco se van pudiendo refutar o confirmar. Sigue siendo el mar. Digamos, en aquel tiempo fue bordeando la costa, pero al final de cuentas el océano más grande que existe en el planeta pues es el Pacífico y sigue siendo una ruta, ¿no? Una ruta de intercambio cultural, económico, político, geopolítico. Al final de cuentas seguimos en la misma ruta, ¿no? Desde los primeros pobladores hasta la actualidad. Sí, podemos hablar, podemos dividir en tres grandes culturas arqueológicas de manera muy global que podemos identificar actualmente en Baja California, en el norte de Baja California. Los grupos paleoindígenas, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos, hay muy pocas evidencias de ellos, pero sabemos que existieron, obviamente, ¿no? Su utillaje o sus herramientas, parte de su cultura material, conocemos muy poquito de ello, pero hay luz sobre anzuelos de concha para poder pescar, puntas de proyectil que utilizaban para cazar, herramientas simples cuyas técnicas se conservaron por milenios. Esos serían los paleoindígenas. Dentro de la cultura paleoindígena, los primeros pobladores, pues también por ahí se han detectado algunas culturas particulares, como la cultura San Dieguito, que tienen herramientas muy particulares, con algunos elementos muy pocos
No es abundante, pues no se han encontrado de manera abundante y se ha encontrado en el sur de San Diego y algunos en el norte de la península. La cultura sandieguito, que se inscribe dentro de esa parte de los paleoindígenas. Después tenemos esta cultura La Joya, cultura arqueológica La Joya, que hemos ido junto con los colegas de Estados Unidos, hemos ido pudiendo identificar más elementos culturales. Sabemos que eran grupos completamente adaptados a la costa, con la explotación de los recursos naturales silvestres. Y después tenemos a la cultura arqueológica yumana, cuyos elementos no solamente los encontramos en algunos sitios costeros, sino que también esos elementos arqueológicos sabemos que se conservan hoy todavía en las comunidades, como la alfarería, que de manera interesante y muy particular es idéntica a la que encontramos en los contextos arqueológicos, y que es elaborada por las alfareras, no los alfareros, por las alfareras yumanas actualmente. Suponemos que también fue así en época prehispánica. Y otros elementos que por datos etnohistóricos y etnográficos, como la cremación, sabemos que lo tenían. Hoy ya se practica muy poco, ya me parece que ya no, entiendo que ya no lo hacen. Las últimas cremaciones entiendo que fueron en territorio de Cucapá, a mediados, en la primera mitad del siglo pasado, el siglo XX. Y el conocimiento del arco y la flecha, ¿no? La tecnología del conocimiento del arco y la flecha, que es una tecnología novedosa que se difuminó muy rápido en todo el continente, todo el norte del continente, todo Norteamérica. De repente, hacia el año 1500 antes del presente, todo el mundo empezó a tener conocimiento del arco y la flecha, y entonces llega aquí a la costa a través de los grupos humanos, esa tecnología. Y hay otros elementos también, como los metates fijos, que muy típicos de los sitios arqueológicos y humanos, que no se observan en los grupos La Joya. Definitivamente eso no aparece, llega también con los grupos humanos. Es muy probable que los grupos La Joya se hayan empezado a gestar pues prácticamente desde los primeros pobladores, cuando empiezan a tener poblaciones más grandes. Hablaba hace rato que no tenemos constancia de esos sitios porque seguramente están destruidos o inundados por el mar. Pero es muy probable que hacia 8.000, 9.000, 10.000 se hayan empezado a gestar estos grupos La Joya, a consolidar sus adaptaciones costeras, y obviamente a tener poblaciones mucho más grandes y más amplias, como las vemos claramente hacia el 5.500 antes del presente. Los humanos llegan, los elementos arqueológicos humanos están claramente identificados en esta región hacia el año 1000 antes del presente, hace 1000 años. No hay evidencias de que hayan elementos arqueológicos y humanos en la región antes de 1000 años. En San Diego se ha propuesto que tienen 1500, 1300 años de antigüedad, dependiendo de los sitios en donde se han registrado. Pero podemos decir que los elementos arqueológicos y humanos en esta región llegaron hacia alrededor del año 1000. Como innovaciones tecnológicas, la alfarería, el arco y la flecha, y obviamente el tema de las cremaciones humanas, que es una tradición funeraria que no se ve antes de la llegada de ellos. Es difícil, todavía no hemos podido identificar hasta qué punto sobrevivió la cultura de La Joya a la llegada de los humanos. Realmente lo que nosotros vemos es que hay un boom, una explosión de habitantes lajoyanos hacia el 5.500, hacia el 3.000, 2.500 años antes del presente. Pero parece que esto empieza a decaer. Son hipótesis. Y entonces no sabemos si en realidad en algunos puntos de la costa había pobladores lajoyanos a la llegada de los humanos. No sabemos si hubo algún tipo de intercambio. No sabemos si realmente llegan los humanos y la mayoría de los sitios estaban deshabitados.
Esa sería una pregunta de investigación muy interesante por responder, porque realmente no se observa una interacción muy clara. Los elementos arqueológicos y humanos se sobreponen claramente en algunos de los sitios lajoyanos, prácticamente de manera superficial. Entonces es muy interesante que no hay elementos característicos de la cultura lajoya, yumana, dentro de en los estratos inferiores de los concheros lajoyanos. Es una cultura no necesariamente totalmente distinta, porque eran también cazadores recolectores, pero son portadores de elementos arqueológicos culturales distintos a los que se tenían en la cultura lajoya, que obviamente también es muy claro que llegaron a adaptarse. O sea, los yumanos, las referencias etnográficas dicen que pescaban, cazaban las especies disponibles en el medio biótico al que llegaron, ¿no? Entonces, no necesariamente los elementos culturales sí se pueden distinguir con lo que tenemos arqueológicamente hablando. Los datos que tenemos ahorita no parecen indicar eso, y eso son investigaciones, son datos que tenemos a través de las investigaciones que se han dado en el sur de California, y Malcolm Rogers lo definió muy claramente. Incluso el patrón de asentamiento de los grupos humanos es distinto, tiene variantes respecto al patrón de asentamiento de los grupos de La Joya. No se ha definido. Esto requería de investigación, de análisis de los contextos arqueológicos documentados. Hay que pensar que también las excavaciones arqueológicas que realizamos pues siguen siendo pequeñas partes de rompecabezas. La mayoría de los sitios lajoyanos costeros del sur de California se destruyeron a mediados del siglo pasado, y muchos de los sitios lajoyanos que existían entre Tijuana y Ensenada se destruyeron a raíz de la construcción de la carretera escénica, porque la carretera escénica bordea completamente y atravesó y impactó en la mayoría de los sitios lajoyanos que existían en la costa. Entonces ya no hay manera de recuperar esa información, porque recordemos que las evidencias arqueológicas que es patrimonio cultural de la nación es un bien cultural no renovable. Hay bienes renovables, pero los bienes arqueológicos e históricos son bienes no renovables. Entonces no hay manera de poder investigar algo pues que se destruyó en su momento por la carretera, ¿no? Cada país tiene una manera de tratar su patrimonio arqueológico en términos de impacto. En México hay claramente una normatividad y una legislación que implica que los vestigios arqueológicos tienen que ser investigados antes de que las obras se realizan. Entonces sucedió en el AIFA, y algo interesante a notar en términos de salvamento arqueológico. Cuando se hace una obra, por ejemplo, el aeropuerto, si no se hubiera hecho el aeropuerto, no hubiéramos sabido qué es lo que había ahí, no se hubiera investigado. El equipo de arqueología fue enorme, se hizo un salvamento arqueológico muy grande en el que se pudieron documentar, no tengo el número ahorita exacto, pero fueron muchas especies de fauna pleistocénica que ya desaparecieron. Datos novedosos con los que no contábamos antes. De hecho, se rescató el esqueleto humano de uno de los primeros pobladores de la cuenca de México, que debe tener más de 6.000, 8.000 años de antigüedad.
No se pierda la próxima edición de Cronos. Yumanos, los herederos de las primeras culturas de la península.